Sobre todo tenía la gran pena por el mensaje que era. Y el mensaje es muy difícil, es muy, muy complicado. Es el final de los tiempos, es uno de los nombres que se le da al fin del mundo, es otro. Aclarando, el mundo no tendrá fin. La humanidad tendrá fin, el mundo no tendrá fin. Y, y por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo. Muchas cosas que están pasando en el mundo ahora son señales de lo que se llama el espíritu del anticristo. De esas cosas vamos a hablar. No me va a alcanzar un mensaje para hablar de todo esto. No estoy hablando de esto como una premonición porque es principio de año, entonces estoy dando una premonición o alguna cosa así. No, nos cayó al azar, nada más. Ya tocaba que viéramos el capítulo 24 y el capítulo 21, por si ustedes en su estudio personal quieren revisar el capítulo 21 de Lucas. Y también nos habla mucho sobre este final de los tiempos. Eh, Básicamente son iguales los mismos pasajes. Marcos, perdón, también tiene un pasaje que habla sobre el final de los tiempos, pero habla mucho sobre el templo y por eso muchos se dedican a pensar que estos pasajes solo hablan sobre el final de los tiempos, y no es así. Y lo que quiero hacer es tratar de ordenarlo lo mejor posible conforme al tiempo que nos dé, ir dando las cosas que ya se han cumplido, que están por cumplirse y sobre todo que estamos al final de los tiempos, que nos demos cuenta que ya varias señales se han dado y que el Señor Jesucristo, pues sí faltan algunas cuantas cosas y sobre todo hace falta que estemos preparados. Y ese es el llamado de este mensaje de los siguientes con respecto a este tema, que nos estemos preparando. Miren, las señales del final de los tiempos ya se están dando. Una de esas señales muy importante es la señal de Jerusalén. Si nos da tiempo, la vamos a ver hoy, si nos da tiempo. Pero ya solamente con esa señal ya debería ser muy claro para nosotros. Y les voy a dar un ejemplo que es muy importante. Me pareció muy bello, muy interesante. Pero aquí es cuestión de quién le quiere poner atención al Señor Jesucristo. Eso es todo. Aquí el que se libra, el que sale adelante y por supuesto el que se salva es el que le pone atención, 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 atención a las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros recuérdense que no hacemos lo que hacemos como una especie de dogma. Nosotros no somos dogmáticos. El bautismo nos salva. La cena del Señor nos salva. Hoy estaba viendo de la nada cayó, o sea, al azar cayó en el canal este de gobierno y entonces en el canal de gobierno sacan precisamente la Eucaristía católica, como si todo el país fuera católico. Ya esos son atrasos de hace tantísimos años, ya deberían deshacerse de todo eso. Pero ahí estaba la Eucaristía, entonces en el momento de la Eucaristía es el momento de perdón de pecados. En el momento de la cena no es el momento de perdón de pecados, es el momento de recordar a nuestro Salvador que nos ha librado de todos nuestros pecados. Eso sí, pero por supuesto ya sabemos el asunto dogmático, el asunto religioso en el que se centran esas personas. Nosotros llamamos la atención a la fe, nosotros llamamos la atención a las palabras del Señor Jesucristo, que queden en nuestros oídos, que estemos pendientes de todas estas cosas y que salvemos nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestras almas. Existen en estos pasajes varias señales, existen en estos pasajes varios temas, así que lo complicado de esto es que el Señor Jesús habló un poquito revuelto de estas cosas. Así que voy a dar lo que yo pienso que es lo que en lo que el Señor se refiere a Jerusalén, en lo que el Señor se refiere a la iglesia, en lo que el Señor se refiere al final de los tiempos, a su venida, etcétera, etcétera, y ya cada quien va definiendo su propia opinión. Pues al final también depende mucho de las opiniones de cada quien. La cuestión del final de los tiempos se da muchas opiniones. Como mencionaba, existen muchos teólogos que mencionan
los pasajes del final de los tiempos de Marcos como solamente referentes al templo y solamente de ahí un versículo sacan que hable sobre el final de los tiempos. No estoy de acuerdo con eso. Así que hay diferentes posturas y diferentes situaciones. Ciertamente no voy a meterme a no ser por alguna necesidad obligada y muy fuerte y muy vehemente. No voy a hablar de Apocalipsis, no voy a hablar de Daniel, aunque Daniel es muy importante. Ya esos son pasajes muy, muy importantes que ustedes deben de leer, conocer y revisar y estudiar acerca del final de los tiempos. Apocalipsis, Daniel, Tesalonicenses, yo le llamo a primera y segunda de Tesalonicenses el Apocalipsis de Pablo, eso así le llamo yo. Si ustedes quieren hablar sobre y ver sobre el final de los tiempos, sobre la visión y la forma de entenderlo del apóstol Pablo, nada mejor que primera y segunda de Tesalonicenses. Aún está capítulo 15, además está capítulo 15 de Primera de Corintios, el capítulo 9, 11, 9, 10 y 11 también de Romanos. El apóstol utiliza diferentes partes para hablar sobre el final de los tiempos. No vamos a entrar a todo eso porque será muy difícil, muy cansado. Y lo mejor es tener el plan que nos da nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes que es muy básico, muy elemental. Vamos a ver el principio de este pasaje y dependiendo si nos da tiempo, entramos a lo que tiene que ver con Jerusalén. La señal muy importante. Y no sé qué conclusión tengan ustedes sobre mi forma de hablar de Jerusalén y del Israel actual o los israelíes, pero no tengo ningún mal pensar sobre ellos si definitivamente están muy alejados de lo que fueron los israelitas y de lo que fueron los judíos del tiempo del Señor Jesucristo en religión, en genética, en costumbres y por supuesto no tienen ninguna promesa. Pero eso no quiere decir que no sirvan como señal. Son una señal y son una señal muy importante. Nuevamente, como digo, si nos da tiempo, vamos a ver eso. El final de los tiempos, hermanos, pues nos da miedo, nos atemoriza, nos da ese como escozor, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas cosas van a suceder? Y tenemos tres preguntas. De eso se trata todo este pasaje y el sentido de la profecía del final de los tiempos se trata de tres preguntas. La vemos en Mateo, por favor, para quienes tengan sus Biblias, tengan abierta en Mateo 24. También vamos a ver un pasaje de Lucas 21 más adelante. Tenemos los primeros dos versículos en donde el Señor predice la destrucción del templo. Le están enseñando al Señor Jesucristo, están saliendo del templo y le están enseñando y es más que nada la idea como de estar alabando. Qué gran edificio, qué edificio tan maravilloso, mira toda esta construcción y arquitectura, es eso. Y el Señor le sale con una cuestión muy interesante. Les dice, ¿ven todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra sin que sea quitado. Versículo 2 respondiendo él, este es el Señor Jesucristo, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la profecía sobre Jerusalén, pero no es solamente sobre Jerusalén, sino sobre el pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo de los tiempos del Señor Jesucristo y del tiempo de los apóstoles. ¿Qué va a suceder con ellos? Lo que va a suceder es una enorme destrucción, algo devastador, algo terrible. Son tiempos de retribución, se menciona. Pero antes de eso, ¿qué pasó entonces? El Señor da entonces esta profecía y llegan al Monte de los Olivos, van caminando y van al Monte de los Olivos y sus discípulos entonces le preguntan al Señor Jesús. Eso lo vemos en el versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas.
Son tres preguntas. Por alguna razón, Dios, en su sabiduría, quiso mantener estas tres preguntas unidas. Desde el Antiguo Testamento se consideraba que ya vendría el final de los tiempos. Tomen en cuenta que muchos en el tiempo del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, entonces dijeron, ya viene el final de los tiempos. Ahora, ¿por qué? Esto es precisamente porque así está escrito en el Antiguo Testamento que en el final de los tiempos entonces Él derramaría de su espíritu y verían visiones y hablarían y dirían y diferentes cosas. Entonces, es la interpretación como se ha venido dando y como está escrito en la palabra. Cuando el Señor Jesús lee la profecía de el Señor me ha ungido y me ha enviado para predicar el año de la buena voluntad, el año de la buena voluntad. Ahí el Señor hace un error intencional de lectura. La profecía no es así. El Señor me ha enviado a predicar el año de la buena voluntad. Y ahí termina el Señor Jesucristo. Es entonces donde se levantan los judíos, y se acuerdan, lo quieren despeñar. Una de las veces que quisieron y trataron de matar al Señor Jesucristo. Pero ahí no termina la lectura. El Señor hace una pausa intencional. Es un error de lectura porque la profecía no se leyó completa. Pero el Señor está dando el verdadero significado. La profecía no termina así. En Isaías lo que escribe el profeta es, el Señor me ha enviado a predicar el año de la buena voluntad, coma, y el día de la venganza. Y el día de la venganza. Es por eso que el Señor hace esa pausa. Es por eso que el Señor se detiene ahí en su profecía, leyendo esa profecía. Nuevamente, no la vamos a ver. Pero la profecía es así. La profecía necesita mucha interpretación y aún más. No lo vamos a ver, pero yo le señalo el capítulo 12 de Daniel. Y en el capítulo 12 de Daniel dos veces se repite la siguiente frase. Daniel sella las palabras del libro hasta para el tiempo final, hasta para el tiempo del fin. Dos veces se repite eso. Nunca, en todo lo que he leído, nunca he entendido ni me han dado una explicación correcta acerca de esa expresión, de esa forma de entenderlo. Y es que creo que a lo que se refiere es que es una profecía que los del tiempo final sí la van a entender. Los de hoy, los que están ahora, los que la han recibido, ellos todavía no la van a entender. Pero la van a entender cuando sea el momento y cuando vean las cosas cumplidas. Eso fue lo que pasó con el Espíritu Santo. ¿Cómo así que Dios va a derramar su Espíritu? ¿Cómo así que los jóvenes verán visiones y diferentes cosas? Bueno, por medio del Espíritu Santo. Cuando viene el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y maravillas pasan. Viene este evangelio glorioso, la luz de la fe, de la vida, de la verdad, la vida eterna, la esperanza, la transformación de las personas. El imperio romano, tomen en cuenta que era una ruina moral, una ruina total. Son famosos los baños romanos. Ahí era lugar de homosexuales. Una ruina, una devastación. Pero viene el evangelio, la gran mayoría se convierte al evangelio y por supuesto todo esto cambia. Cambia la historia, cambia la moral, cambia la mente, cambia la educación. La educación es gracias a la iglesia y a la palabra de Dios. ¿Qué vemos ahora? Que, no, la religión lo quiere someter a uno, la religión lo quiere esclavizar a uno. Y todas estas mentiras que aparecen en las universidades son mentiras. Las universidades existen gracias a la iglesia y a la palabra de Dios. Le guste, a quien le guste o le moleste, a todo el mundo y a todos los científicos. Por supuesto, hubo quienes tuvieron ciertas posturas, el fanatismo religioso ya lo conocemos, que hasta mataron a las personas, a Galileo lo persiguieron por todas sus ideas, en lugar de abrazar sus ideas, lo persiguieron porque decía estaba en contra de las escrituras. La ciencia nunca está en contra de las escrituras. La gente religiosa quiere poner a pelear todo esto, son instrumentos del diablo. Y es lo mismo que pasa con el final de los tiempos. En el final de los tiempos la gente tratará de ponerse en contra de Dios
y querrá poner a todas las personas en contra de Dios. Y nos toca a nosotros y solamente a nosotros dar la verdad de ese final de los tiempos. ¿De qué se trata el final de los tiempos? El final de los tiempos es el cumplimiento glorioso del plan de Dios. El final de los tiempos es que Dios al fin, viene a dar ya la solución y la, la total dispensación de toda su obra. El Señor Jesucristo viene, entrega su sangre, sobre su cuerpo caen todos nuestros pecados. Los pecados de todos cayeron sobre él y en su muerte todos nuestros pecados fueron destruidos, acabados. Sí, pero la obra no está completa. Todavía tenemos imperfección, todavía hay maldad, todavía hay luchas, todavía hay conflictos, todavía hay problemas en las familias, vicios y diferentes cosas. ¿Por qué? Porque todavía no se ha completado. Porque todavía la obra gloriosa de nuestro Señor no ha llegado completa a todo nuestro ser. Y cuando me refiero a todo nuestro ser, específicamente me refiero a nuestro cuerpo. Y no solamente a nuestro cuerpo, sino también al mundo entero. Por eso el mundo está así. Por eso el mundo es lo que es. Por eso le señalaba capítulo 15 de 1 Corintios. Es glorioso, maravilloso ese capítulo. Excelso. Llegará el momento, dice el apóstol Pablo, en donde el Señor Jesucristo viene y vendrá a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero no solamente viene a hacer todo esto, sino que Él viene a poseer todas las cosas, a tomar todas las cosas, y entonces Él se va a someter a Dios después. Y el apóstol Pablo remata con esta frase tan importante, tan interesante, para que Dios sea el todo y en todos. Para que Él ya no esté alejado de su creación. ¿Recuerdan en el huerto del Edén? En el huerto del Edén el Señor acostumbraba cada tarde ir a hablar con el hombre. Era costumbre de Dios, hablar con Él cara a cara. Esto se acabó a causa del pecado. Y tendría que haber terminado a causa de la cruz de Cristo, porque la obra fue perfecta, la obra fue completa. Pero ¿qué pasa? Todavía estamos en el tiempo del anuncio. Todavía estamos en el tiempo de la búsqueda y el final de los tiempos también nos habla sobre eso, sobre los escogidos. Eso también nos habla. En este momento solamente estamos llamando la atención a los escogidos. En otra expresión, la Biblia dice cuando se termine la dispersión del pueblo santo. Muy interesante. Hay un pueblo santo y el Señor lo está buscando y es eso lo que está dando la espera, lo que está dando tiempo, lo que está deteniendo la venida gloriosa de nuestro Señor. Capítulo 3 de Colosenses, otro pasaje muy importante, no todo el capítulo, pero hay un pasaje muy importante sobre el final de los tiempos. En Cristo Jesús está escondida nuestra vida, dice el apóstol. En Cristo Jesús está escondida nuestra vida y está escondida nuestra vida en Dios. Cuando Cristo se manifieste, cuando Él se manifieste es lo único que hace falta. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros también nos vamos a manifestar en gloria. Nosotros vamos a resplandecer, nosotros vamos a brillar. Y vienen los pasajes de Tesalonicenses muy importantes. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Se levantarán los muertos. En un abrir y cerrar de ojos, se levantarán los muertos. No es un proceso. No es algo que debamos pagarle a Dios. La obra ya está hecha, la obra ya está completa. El Señor solamente está llamando a sus escogidos. Y sus escogidos son escogidos porque son los que tienen fe y los que tenemos fe y seguridad en Él. Los que escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo y nos sentimos en consuelo, en paz. Nuestra preocupación es y debe ser no que el mundo está terminándose, no que el pecado es cada vez mayor. Eso ya está escrito, lo sabemos, así debe ser. Nuestra preocupación es no ser engañados. En cosas como esas nos vamos a ir centrando. Vamos a ver lo que va a pasarle a la iglesia, vamos a ver lo que va a pasarle a Israel, pero entonces vamos a ver
¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos y cómo estemos preparados para ese final de los tiempos? No se trata de dónde vamos, se trata que Él viene por nosotros. Se trata de cómo Él nos va a encontrar a nosotros haciendo. Y eso debería preguntárselo. Pareciera un cliché, ¿no? Algo común. Pero si hoy el Señor Jesucristo viniera y se manifestara, ¿qué hablaría sobre su vida? Porque todos le vamos a dar cuentas. Tome en consideración esto. Me gusta mucho el primer capítulo de Job. Primer capítulo. Ya sabe, Job, aquel hombre que fue probado hasta el extremo. Perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, no perdió a la esposa, no voy a hablar nada sobre eso, pero no perdió a la esposa, más bien la esposa lo tentó, lo probó, maldice a Dios y muérete ya. Esa fue la expresión de la esposa. Perdió su salud, piel por piel. Las palabras del demonio, ¿se acuerdan? Piel por piel. Todo lo dará el hombre por su salud. Y la idea era nada más que Job maldijera a Dios. Eso era. Que Job maldijera a Dios. Ahora, no voy a entrar a eso. Son pasajes muy importantes. Cada creyente debe conocer todo eso, pero me gusta muchísimo la expresión del primer capítulo cuando dice que todos los hijos de Dios se acercaron a la presencia de Dios a darle cuentas. Todos. Entre ellos iba Satanás a dar cuentas de la tierra. Por eso dice, vengo de dar vueltas a la tierra. Vengo de recorrer toda la tierra. Ahora, ¿por qué llamo la atención a esto? Porque nosotros cuando nos toque presentarnos delante de nuestro Salvador, será como esos hijos de Dios que se presentaron en los tiempos de Job, a dar cuentas qué fue lo que hice y qué es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el fruto de todas estas cosas que tú me has dado? Este es el fruto. Es muy diferente el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es donde están los libros de todas las acciones, principalmente de todo el desprecio que las personas hacen contra Dios, y por supuesto el gran libro de la vida del Cordero, en donde están solamente escritos los nombres de aquellos a los cuales el Cordero va a salvar. Ya saben quién es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice el último de los profetas y el mayor de todos los profetas, Juan el Bautista. Lo dice sobre Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él quita el pecado, pero Él es el que escribe en su libro mi nombre y su nombre. Si usted le entrega su vida a Él. Así que no tiene por qué temer sobre el final de los tiempos, no tiene por qué temer sobre este año, qué vendrá, qué no vendrá, cuáles son sus dificultades y sus problemas, no tiene por qué temer. ¿Sabe qué? Si quiere temer, pero no temor, preocupación, pena. ¿Qué va a decir el Señor Jesucristo de mí? ¿Qué hice hoy? ¿Cómo le serví? ¿Qué fruto puedo darle? ¿Cómo hice más? ¿Cómo me esforcé? ¿Cómo usé mi tiempo? ¿Cómo usé mis recursos? ¿Cómo usé mi vida para honrarle, para exaltarle más, para llevar a otros al conocimiento de su gracia? Esa es la preocupación de los creyentes. Esa debe ser la preocupación de los creyentes. Así que al final de los tiempos es la venida del Señor Jesucristo a transformar todas las cosas, a regenerarlo todo, a hacer que por su sacrificio todas las cosas sean transformadas y restablecidas a la verdad de Dios. Por eso dije al principio, el mundo no va a acabarse. Aunque nos parezca que ya el mar está avanzando y que los glaciares se están destruyendo y todo se está derritiendo y entonces ya no hay más playas y todas esas cosas no importan. Todo será restablecido, no a como está ahora, sino a su forma perfecta, correcta, excelsa, como Dios lo había determinado. Pero con nuestro Salvador como Rey, como amo y como Señor, quien va a establecer su trono en Jerusalén, en lo que llama ese libro tan importante, tan famoso y tan mal interpretado, por supuesto, el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén.
Así que nosotros como creyentes debemos trabajar por ese principio, por esa venida gloriosa. Debemos predicarle a las personas. Hace algunas semanas estuvimos hablando sobre evangelizar y vimos cómo los apóstoles evangelizaban precisamente sobre el final de los tiempos. Es uno de los mensajes útiles para evangelizar. El tiempo se está acabando, las señales ya se están dando. ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Su familia? Todos están preparados. Si su libro no está en el libro de la vida del Cordero, nada ni nadie le va a salvar. Nada ni nadie le va a salvar. ¿Quién escribe su nombre ahí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y no importa qué pase el mundo, no importa que le pase al cosmos, no importa que pase en ningún lado. Mi libro, perdón, mi nombre, ahí está escrito en ese libro glorioso. Así que estamos bien, estamos bien, estamos con gozo y con felicidad. Pero como creyentes tenemos estas partes en nuestro ser. A medida que vamos creciendo espiritualmente, hay más gozo, hay más dicha, hay más esperanza, pero al mismo tiempo hay más pena, angustia. Uso la palabra angustia porque la usa el apóstol Pablo, angustia. El apóstol Pablo tenía angustia sobre, él le llama sus parientes, es decir, los judíos, el pueblo del cual él fue tomado. Al pueblo al cual menciona también capítulo 9 de Romanos, que le pertenecen la ley, los patriarcas, ellos tendrían que tener la fe completa en Cristo Jesús, tendrían que entregarse y no lo hicieron. Pero aparte de eso, porque las profecías mandaban una retribución. El Señor Jesucristo nos habla sobre esta retribución. Lo acabamos de leer, la destrucción del templo, pero no solamente fue la destrucción del templo, fue la ruina para todo el pueblo judío, lo que se llama la diáspora. En el año 70 entra el general Tito, el general romano Tito a Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad, pero no termina ahí, inician lo que se llaman las guerras judío-romanas. Y estas guerras duraron 3 años, llegaron hasta el año 73 de nuestra era. Que ya no le quiero decir nuestra era, si alguna vez lo dije, no, después de Cristo. Después de Cristo. Como creyentes, entendamos bien que los años, y lo sabemos muy bien, que los años fueron marcados por nuestro Señor Jesucristo y es bueno que regresemos. No a decir nuestra era o antes de la era o antes del conteo o después del conteo, como lo hacen muchos precisamente para no ofender a los religiosos. No se trata de ofender a los religiosos, se trata de señalar al único gran hombre, al único libertador del mundo, al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y es el dueño de todas las cosas y regresará por su iglesia y por todas las cosas y a someter a todos sus enemigos. Así que vale la pena que ya con seguridad y con confianza como creyentes en Cristo le hablemos al mundo que nuestro Señor verdaderamente vivió y va a regresar, porque la muerte no lo pudo retener sino apenas por 3 días. Y va a regresar triunfante y va a regresar glorioso. Pero antes de esto habrá retribución. Eso le pasó a los judíos. 3 años de guerra, 3 años de devastación, 3 años de ruina total. Esta guerra judío-romana termina en ese lugar, es como una especie de cuartel, pero en una montaña, se llama Masada. No sé para quienes han escuchado ese nombre. Masada es muy famoso en todas esas áreas de Judea, incluso hasta nuestros tiempos. Las ruinas son muy importantes, se utilizan y las utiliza el ejército israelí actualmente como señal de compromiso, de entrega y de fidelidad a la nación.
Lo que pasó en la fortaleza de Masada era una fortaleza en una montaña especial. Llegaron ahí los romanos, sitiaron Masada y lo que sucedió en Masada fue un suicidio en masa. Prefirieron todos los que estaban ahí quitarse la vida antes que caer en manos de los romanos. Pero hubo todos los demás judíos que salieron, que huyeron, y todos estos fueron dispersados hacia Rusia, hacia Alemania, hacia Polonia, Francia, etcétera. Y es por eso que vemos toda esta gran dispersión, o lo que le llaman la diáspora. Se unieron entre Hubo mucha unión entre estas sangres, hubo judíos alemanes, judíos polacos, judíos rusos, y todo esto ya lo vemos en tiempos también hasta de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos del siglo pasado. Ahora, sabemos que ellos menospreciaron al Señor Jesucristo. Estos pasajes los vamos a ver cuando veamos la crucifixión de nuestro Señor, pero vale la pena señalarlos. Los mismos judíos fueron los que decretaron su propia sentencia, perdón. Ellos mismos fueron los que dijeron, cuando estaba ahí el Señor Jesucristo siendo juzgado supuestamente por Pilato, ellos mismos fueron los que dijeron que su sangre, la de Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que caiga sobre nosotros la retribución. Y es por eso que se recuerdan aquella pantomima que hace Pilato, lavarse las manos. Yo no tengo responsabilidad. Mis soldados lo van a matar, pero, pero yo no tengo responsabilidad, ¿no? Va a ser sobre ustedes. Y de ahí viene la consecuencia. Ya estamos terminando, pero hay una señal que les quiero dejar. Ya ustedes pueden imaginarse, pueden leer al historiador Flavio Josefo y la forma como describe la destrucción de Judea es espantosa, por decirlo de una manera. Ahí ustedes lo pueden ver. Pero hay una señal. Y esta señal, solo vamos a ver el versículo porque no tenemos tanto tiempo. Solamente vamos a ver el versículo, pero yo les recomiendo que lean todo el capítulo 21 de Lucas. Vamos a leer del capítulo 21 de Lucas, vamos a leer solo el versículo 20. El evangelista Mateo nos habla bastante también sobre Jerusalén y nos habla sobre la abominación desoladora de la cual habla Daniel. De eso no vamos a hablar, es mucho más fácil hablar de lo que habla Lucas y específicamente en este versículo. Este versículo dice el Señor Jesucristo, nos da una señal, mejor dicho, les da una señal a los judíos, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Lo repetimos? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, hay algo muy extraño en esta profecía y en esta señal. Muy extraño. ¿Por qué? Porque regularmente, como mencionaba lo de Masada, se hizo sitio a Masada y entonces la gente era cuestión de que ya no tenían agua, no tenían comida, no tenían nada, tenían que verse, incluso comerse entre ellos mismos. Era la costumbre de aquellos tiempos. Recuérdense que en aquel entonces no había ciudades así como las nuestras, sino que las ciudades eran más fortificadas. Había un gran muro, entonces para poder someter a la ciudad sin necesidad de destruir inmediatamente toda la ciudad, bueno, lo primero que se hacía era un sitio. Nadie salía, nadie entraba y ahí que viera cuánto tiempo aguantaba. El Señor nos está hablando esto sobre Jerusalén. Y el Señor nos está hablando esto sobre Jerusalén de la misma forma, en donde Jerusalén sería rodeada de ejércitos. Entonces, ¿de qué momento nos estaría hablando el Señor Jesucristo? Años 70, cuando entra el general Tito a destruirla. Es en ese momento. El Señor dice, cuando vean estas cosas, ustedes pueden ver más adelante, entonces huyan.
salgan. El que esté en los campos no regrese, no vayan a tomar nada. Pero ¿qué pasa con la gente de adentro? ¿Les sirve la señal? Ya estaban sitiados. Ya con el sitio en Jerusalén nadie podía entrar, nadie podría salir. Entonces, ¿de qué le servía la señal? A lo que voy es que pareciera como que es una señal ilógica, ¿no? Inservible, pero no, porque algo pasó antes. Algo pasó antes y es a esto a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Jerusalén fue rodeada, no en el año 70, nada más. O sea, ahí fue rodeada, pero de una vez para ser devastada. Jerusalén fue rodeada, fíjense, en el año 66, 4 años antes, fue rodeada. ¿Por quién? La historia es así, más o menos. En ese momento era Vespasiano, quien más adelante se convertiría en el emperador Vespasiano, pero en ese momento era él el general, era Vespasiano, y quien llegó a Jerusalén y llegó con sus ejércitos y empezó a poner el sitio, por así decirlo. Pero algo pasó. Nerón, en ese momento, año 66, Nerón se quita la vida, se suicida. Entonces Vespasiano tiene que correr a Roma para poder él ser el emperador. Entonces quita el sitio o el principio del sitio, no sabemos hasta qué punto, rodearon Jerusalén, deja Jerusalén en paz. Desde ese momento ya querían destruir Jerusalén. Regresa Vespasiano, va a tomar posesión del imperio. Hay una lucha ahí porque se vuelven como 4 emperadores a lucharse entre ellos. Al final quien gana es Vespasiano y es su hijo Tito, quien también más adelante será emperador. Tito Vespasiano es su hijo Tito, quien regresa el año 70 a destruir Jerusalén. Entonces, esta señal que nos da el Señor Jesucristo está hablando no de Tito, está hablando de Vespasiano. Cuando vean a Jerusalén rodeada, entonces sepan que su tiempo está ya para ser destruido. Pero en ese momento el ejército fue quitado por cuestiones de esta muerte, de este suicidio. Recuérdense que Nerón fue en los tiempos de Nerón que fue martirizado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Poquitos años después de su partida fue todo esto. Y Nerón se quita la vida y es en ese momento que Vespasiano tiene que correr a Roma para poder tomar el imperio, él, en su mano. Qué interesante. Pero en esos momentos tenían que estar ahí algunos creyentes, y a esto llama la atención. Ahí tendrían que estar creyentes que conocían la palabra del Señor, que estudiaban la palabra del Señor, que sabían las señales, y entonces ahí ya está rodeada Jerusalén, pero milagrosamente se fueron, dejaron Jerusalén. Agarremos nuestras cosas, agarremos lo que tenemos y vámonos ya. Todavía el Señor les permitió 4 años más antes de su destrucción. Las señales son dadas para las personas en ese momento indicado. Y lo mismo es con nosotros, hermanos, y lo mismo es con cada uno de ustedes. El Señor está hablándole a su corazón personalmente. No sé de qué, no sé cómo. Le hablará sobre el final de los tiempos. ¿Qué va a pasar con el arrebatamiento? Esa es otra gran incógnita a la cual no voy a entrar porque el Señor Jesucristo no entra en estos pasajes. El Señor Jesucristo no se preocupa por eso. El anticristo es otro gran tema, importantísimo. Y en estos pasajes el Señor no toma al anticristo en cuenta. Pero sí quiere que nos preparemos, sí quiere que estemos esperanzados. El Señor toma estas palabras, dice, cuando ustedes vean que todas estas cosas empiecen a suceder, alcen la vista, alcen la vista, sepa que su redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Y hermanos, esta no es nuestra vida. Este mundo solamente tiene
una ventana de tiempo. Ustedes lo pueden leer, capítulo 17 de Hechos. Solamente tiene una ventana de tiempo. Y cada ser humano solamente tiene una ventana de tiempo con el único propósito, ver si quiere encontrarse con Dios o si decide rechazarlo. Y a todo ser humano se le da esa posibilidad. A todo ser humano se le da esa posibilidad. ¿Quieres recibir a Cristo o quieres rechazarlo? ¿Quieres tenerlo en tu vida? ¿Quieres tener una relación con Él o quieres rechazarlo? De eso se trata este mundo en el cual vivimos ahora. Mucha gente y muchos cristianos lastimosamente han trastornado hasta el mismo evangelio por amor al dinero, por amor a las riquezas, por amor a las posesiones, cuando estas posesiones y todo lo que vemos será destruido por el fuego por parte de Dios mismo. No me malentienda. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Qué bueno que vaya subiendo y subiendo de posición, pero tiene una misión eterna, tiene un compromiso eterno. Y ustedes y yo nos vamos a presentar como hijos de Dios, así como aparece en el primer capítulo de Job, a presentar cuentas. ¿Cuál es el fruto de todo lo que nosotros hemos recibido? Todo lo que Dios nos dio, ¿cuál es el fruto que le vamos a presentar a Él? Y de eso también el Señor Jesucristo nos hablará en todos estos pasajes del final de los tiempos. Deje de poner la vista tanto en las señales, en los conflictos, en las guerras y rumores de guerras y en todas estas cosas. Ponga su vista en usted, en su familia, en cómo voy caminando delante de Dios, qué tanto estoy creciendo y si hoy fuese mi encuentro con Cristo, cuánto será el fruto que yo le dé. Que el Señor le